Expuse el fraude de mi hermano frente a toda la familia con el video secreto de mi abuela. Hola comunidad, no sé si busco consejo, validación o simplemente un lugar donde vaciar el veneno que llevo dentro antes de que me consuma. Mi historia no es de una traición de pareja, sino de una quizás más profunda, una que corta lazos de sangre. Y al igual que otros aquí, culminó en un plan de venganza que, visto en retrospectiva, fue tan cruel como necesario. Para que entiendan la oscuridad del final, tienen que entender la luz del principio. Esa luz era mi abuela, Elena. Para mí, ella no era solo mi abuela, era mi ancla, mi confidente, mi hogar. Crecí prácticamente en su casa. El olor a caldo de pollo y a ropa limpia siempre me recordará a ella. Me enseñó a jugar a las cartas, a cuidar las plantas y a encontrarle el humor a las pequeñas tragedias de la vida. Su casa era mi refugio. Éramos 2 hermanos. Yo, el menor, el más tranquilo, el que se quedó en la ciudad. Y luego estaba Javier, mi hermano mayor. Javier nació con el sol de cara. Es carismático, exitoso, el tipo de persona que siempre sabe qué decir. Se mudó a otra ciudad por su carrera y construyó una vida impresionante. Mi abuela lo adoraba, sus ojos brillaban cada vez que hablaba del niño de oro. Y aunque sus visitas eran cada vez más esporádicas, cada llamada suya era un evento. Yo nunca sentí celos de verdad. Entendía que teníamos vidas diferentes y me alegraba su éxito. Yo era feliz con mi vida más simple y sobre todo con tener a mi abuela cerca. Hace 5 años, la salud de mi abuela empezó a decaer. Primero fueron olvidos pequeños, luego problemas de movilidad y poco a poco, la mujer vibrante que conocía se fue apagando, volviéndose más frágil y dependiente. Sin dudarlo un segundo, me convertí en su cuidador principal. Ajusté mi horario de trabajo, sacrifiqué fines de semana y mi vida social se redujo a cenas viendo la tele con ella. No lo vi como un sacrificio, era un honor devolverle un poco del amor que ella me había dado. Fue en el último año cuando las cosas empezaron a sentirse extrañas. Javier empezó a visitar mucho más. Al principio me sentí aliviado. Por fin se da cuenta, pensé. Pero sus visitas tenían un cariz diferente. En lugar de pasar tiempo de calidad con ella, solía tener largas charlas privadas en su habitación. Cuando yo entraba, se callaban de repente. Noté que empezó a interesarse de forma obsesiva por los papeles de la casa, las cuentas del banco. Solo para ayudar a organizar todo, hermanito, que tú ya tienes bastante con cuidarla. Me decía con esa sonrisa encantadora que desarmaba a cualquiera. Mi instinto me gritaba que algo andaba mal. Una tarde, lo vi salir de casa con un hombre de traje que no reconocí. Le pregunté quién era. Un gestor, para ayudar con los impuestos de la abuela. No te preocupes, respondió sin mirarme a los ojos. Me sentí culpable por mi desconfianza. Me repetía a mí mismo que eran imaginaciones mías, que el estrés y el cansancio me estaban volviendo paranoico. Mi abuela falleció una mañana de martes en paz, mientras dormía. El dolor fue inmenso, un vacío profundo que nada podía llenar. Javier se encargó de todo el papeleo del funeral con una eficiencia que me pareció fría, pero la atribuía a su forma de ser. Lloré la pérdida de mi faro, de mi cómplice, mientras él consolaba a la familia con discursos perfectos sobre el legado de Elena. Una semana después, nos reunimos en la casa de la abuela para la lectura del testamento. Estábamos los 2, algunos tíos y primos. Yo no esperaba nada, realmente. Sabía que la casa era lo más valioso y asumía que se repartiría. No me importaba el dinero, solo quería conservar sus recuerdos. El abogado, un hombre que no era el de toda la vida de mi abuela, empezó a leer. Y entonces, mi mundo se vino abajo por segunda vez en una semana. El testamento era nuevo. Firmado hacía apenas 6 semanas. Dejaba constancia de su profundo amor por ambos nietos. A mí, me legaba su colección de libros de poesía y un pequeño fondo de 5,000 euros, en agradecimiento por su compañía y cuidados. El resto, absolutamente todo el resto, la casa, los ahorros de toda su vida, las joyas, todo, era para Javier. El silencio en la sala fue sepulcral. Sentí las miradas de mis tíos clavadas en mí, una mezcla de lástima y desconcierto. Yo no podía respirar. Miré a Javier, que tenía una expresión de sorpresa perfectamente ensayada. No tenía idea, hermano, susurró, acercándose a mí. De verdad, es demasiado, pero no te preocupes, yo me haré cargo de todo. Y por supuesto, cuidaré de ti. Esa frase, cuidaré de ti,
Fue como si me hubiera escupido en la cara. La condescendencia, la falsedad. En ese instante, vi al monstruo detrás de la máscara del hermano perfecto. Supe, con una certeza que me heló la sangre, que él la había manipulado. Había aprovechado su vulnerabilidad, su mente ya cansada, para robarle no solo a ella, sino a mí. Pulsé play en el primer video con un nudo en la garganta. La imagen temblorosa mostraba el rostro de mi abuela, más pálido de lo que recordaba, mirando directamente a la lente. «Es para que no se me olvide», susurró, y su voz, aunque débil, era firme. «Javier dice que me confundo, pero yo sé lo que quiero». Pasé la noche entera en el suelo de su habitación, rodeado de cajas y del eco de su ausencia. Vi cada uno de los archivos, un doloroso desfile de su declive y de la manipulación de mi hermano. Vi cómo él, con una paciencia de depredador, le hablaba de deudas inexistentes y de lo complicado que era todo para mí. «Tú no te preocupes, abuela», le decía en un video, su voz rebosando una falsa ternura. «Yo me encargo de todo. Así él no tiene que cargar con esto». Vi a mi abuela sentir, agotada, perdiendo la batalla contra la niebla en su mente. El último video fue el que me rompió y me reconstruyó en algo diferente. Estaba grabado desde el ángulo del sofá, una perspectiva furtiva. Javier le ponía unos papeles y un bolígrafo en la mesita. «Firma aquí, abuela. Es solo para los impuestos, un trámite», insistía él. Ella lo miraba, sus ojos suplicando claridad. «Pero, Javi, esto no se siente bien. Yo quería». Él no la dejó terminar. «Tú tranquila, yo te cuido», le dijo, y con una suavidad que me revolvió el estómago, tomó su mano y guió sus dedos temblorosos para que estampara una firma que apenas parecía un garabato. La firma que selló su traición. Apagué la tablet y me quedé en la oscuridad. El dolor se había ido. En su lugar había una calma helada, una claridad absoluta. Javier había usado la debilidad de mi abuela como un arma, y ella, en su último acto de lucidez, me había dejado el escudo y la espada para defender su verdadera voluntad. El plan no se formó, se reveló. Era el único camino posible. 2 semanas después, la casa de mi abuela estaba llena de gente. Javier había organizado una comida familiar, su primer acto como nuevo y generoso patriarca. Quería que todos vieran su magnanimidad. Llegué con la tablet en mi mochila, cargada al 100%. El ambiente era tenso bajo una superficie de normalidad forzada. Mis tíos y primos me daban palmadas en la espalda, con miradas de lástima, mientras Javier se pavoneaba, sirviendo vino y hablando de sus grandes planes para remodelar la casa. Después de la comida, levantó su copa para un brindis. «Por la abuela Elena», proclamó, su voz impostada y solemne. Una mujer sabia, que hasta en su último acto supo ser generosa y reconocer a quienes de verdad se preocuparon por ella. Su memoria vivirá en esta casa, que prometo cuidar como ella hubiera querido. Y, perdón que te interrumpa, hermano. Mi voz cortó el aire. Todos se giraron a mirarme. Javier frunció el ceño, su actuación interrumpida. «Ahora no es el momento». «Swing», comenzó a decir. «Al contrario», le contesté, caminando hacia la televisión inteligente de la sala con la tablet en la mano. «Ya que estamos honrando su memoria y su sabiduría, creo que es fundamental que todos escuchemos sus últimas palabras, su verdadera voz». El rostro de Javier perdió todo su color. Entendió al instante. Intentó detenerme, pero ya era tarde. Había conectado la tableta. En la pantalla de 60 pulgadas apareció la cara de nuestra abuela. Puse el último video. La sala entera vio, en un silencio sepulcral y terrible, la escena completa. Escucharon las dudas de ella, la manipulación de él. Vieron su mano siendo guiada para firmar en contra de su voluntad. La actuación de Javier se desmoronó bajo el peso de la prueba irrefutable. Cuando el video terminó, nadie se movió. El único sonido era su respiración agitada. Mi tía, la hermana mayor de mi madre, se levantó lentamente. Se acercó a Javier y le dio una bofetada tan fuerte que el sonido pareció hacer temblar los cristales. Ese fue el dique que se rompió. Los gritos, las recriminaciones, el desprecio de toda una familia cayendo sobre él. Yo no dije nada más. Desconecté la tablet, la guardé en mi mochila y salí de la casa, dejando atrás a mi hermano siendo consumido por el fuego que él mismo había encendido. El testamento fraudulento fue impugnado y anulado por unanimidad familiar.
Se restauró el anterior, el real. Javier no solo perdió la herencia, fue repudiado por todos. Desapareció de nuestras vidas. No celebré. No sentí la euforia de la victoria. Cuando el caos pasó, sentí una profunda y tranquila paz. Había cumplido mi promesa. Le había devuelto la voz a mi abuela y había protegido su memoria. Su verdadero testamento no estaba en un papel, estaba en esa tablet. Y esa fue la única herencia que necesité.